Entramos ya en materia informativa. Migrantes venezolanos y de otras nacionalidades en el sur de México se dirigen al norte de este país con la intención de cruzar hacia acá, hacia los Estados Unidos, antes de que Donald Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Veamos cuál es la situación. 1.500 migrantes conforman una nueva caravana que partió de la frontera sur de México con destino a Estados Unidos. Las personas que están indocumentadas son en su mayoría provenientes de Venezuela y caminaron 26 kilómetros durante unas 10 horas continuas desde Tapachula, la mayor urbe de la frontera con Centroamérica, hasta Huehuetán. En el éxodo también hay colombianos, haitianos, cubanos y centroamericanos, e incluso de regiones más distantes como Medio Oriente. María Esther Marroquín, de Protección Civil, informó sobre el recorrido de la caravana. Vienen caravanas que emigran desde sus lugares de origen buscando ahora sí una mejor vida y seguido pasan las caravanas por acá y pues por esta ocasión tenemos un cálculo de que viene como 1.500 emigrantes. Anilka, una migrante venezolana que huyó tras la crisis postelectoral, viaja con 2 niños e indicó que van contrarreloj ante el temor del cierre de la frontera. Claro, y el futuro de nuestros hijos, queremos un bienestar para ellos, queremos que estén bien, ya que en nuestro país no pudimos darle lo que ellos de verdad necesitan. También le hizo una petición al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Que nos deje pasar y que nos deje cumplir el sueño de todos los migrantes. El venezolano Josué Linares señaló que prefieren caminar en grupos en lugar de tomar algún medio de transporte por seguridad. Claro, estamos temiendo que cierre la frontera porque la cita se demora 6 meses, 7 meses. Y ahí corre mucha gente de cuestión de suerte. Esta caravana emprendió su viaje pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en una llamada con Trump que por las acciones de México, las caravanas ya no llegan a la frontera con Estados Unidos. Trump, por su parte, prometió imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos si no se frena lo que llamó la invasión de migrantes y de drogas. Y en otras informaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por violar los derechos políticos del ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Esto fue durante el proceso electoral celebrado en 2013, lo que incluyó la negación a una auditoría de votos y el uso abusivo del aparato estatal en favor de Nicolás Maduro, según este informe. Vamos a presentarles de inmediato los detalles. En un acto de notificación de la sentencia a las partes, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, sostuvo que el Estado venezolano es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión y el derecho a la defensa. La Corte constató que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto progresivo de deterioro de 1. La separación de poderes en Venezuela, y 2. La independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso, la Corte acreditó la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial Nicolás Maduro Moros y en consecuencia afectó la integridad del proceso electoral y los derechos políticos del señor Capriles y de sus electores. Además, la Corte estableció que la actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho, en tanto desconoció las reglas previstas por el propio derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección. La sentencia a las partes fue transmitida por redes sociales, sin embargo, la administración de Nicolás Maduro no acreditó a ninguno de sus representantes. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que Nicolás Maduro obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña, de la realización de actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos de alto nivel en ejercicio de sus funciones y de la existencia de presiones indebidas sobre funcionarios públicos de cara a las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela. Además, se determinó que durante la campaña electoral existió una cobertura desproporcionada de los medios públicos en favor de la candidatura de Nicolás Maduro. En las elecciones presidenciales celebradas en 2013, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela indicó que Capriles Radonsky obtuvo 49.12% de los votos frente al 50.61% de Maduro, resultados que fueron cuestionados por el opositor en ese momento.
Entre tanto, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA, condenó que la Embajada Argentina en Caracas sea usada, en su opinión, como una cárcel y pidió a Brasil, al Vaticano y a la Cruz Roja proteger a los opositores venezolanos asilados en esa sede diplomática. Escuchemos cuáles son sus peticiones. 29 expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas mostraron su descontento por las violaciones denunciadas contra los 6 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, que está bajo la custodia de Brasil, y calificaron este hecho como un intento de transformar la Embajada Argentina en una cárcel de la administración de Nicolás Maduro. Destacaron que el hecho atenta gravemente contra las bases del derecho internacional y humanitario. Los exmandatarios afirmaron en un comunicado que conocen el trato inhumano y degradante y las condiciones de aislamiento a las que están siendo sometidos los venezolanos asilados en la Embajada Argentina en Caracas, colaboradores inmediatos de María Corina Machado, a quienes se les impide recibir los servicios vitales y médicos. Además, recalcaron el acoso del que aseguran es víctima Corina Parizca de Machado, madre de la líder opositora, considerando que tanto ella como los asilados en la Embajada Argentina son víctimas de lo que calificaron de prácticas de terrorismo de Estado, tal como los ha calificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, pidieron al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, una actuación firme al respecto, al igual que a los gobiernos y organizaciones internacionales con representación diplomática en Venezuela. En tal sentido, exhortaron al nuncio apostólico en Caracas y al Comité Internacional de la Cruz Roja a asumir los deberes de protección humanitaria que les corresponden en el caso. Y en más información, el abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, alegó que esta investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación de derechos humanos en Venezuela no ha sido detenida. Vamos a escuchar cuál ha sido su reacción. Cuando él dice que la complementariedad no es eterna, lo que está diciendo es que el gobierno no tiene un tiempo ilimitado para demostrar que sanciona o juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino que a partir del momento que la Fiscalía estime, dice, bueno, ya te hemos dado todas las oportunidades y no has demostrado que estás enjuiciando a los responsables, y a partir de este momento entonces yo asumo esa responsabilidad y pido a la Corte que dicte órdenes de captura. Sobre todo porque la Corte, y esto quisiera también enfatizarlo, ellos no buscan la responsabilidad de autores materiales, sino de los más altos responsables. Y en Venezuela, como sabemos, está en el derecho penal venezolano, no ha habido una sola condena a ningún responsable de las cadenas de mando. Y a partir de ahí, entonces el fiscal podría decir, como veo que no hay ningún responsable de las cadenas de mando siendo enjuiciado, a partir de este momento entonces yo asumo esa responsabilidad y le pido a la Corte que emita órdenes de captura. Desde Provea aseguran que el propio fiscal de la Corte advirtió a la administración Maduro que la complementariedad tiene un tiempo limitado y si no hay justicia en Venezuela, habrá en La Haya. Lo que ha ocurrido tras las elecciones del 28 de julio ha sido la detención de menores de edad por cuya liberación abogó el fiscal Karim Khan. Y además no se ha permitido el ingreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a pesar de existir un compromiso por escrito. Es decir, que hasta el momento no ha habido pasos sustanciales o pasos efectivos que muestren que existen prácticas concretas y mecanismos adoptados de manera concreta para que en el país se pueda hablar de complementariedad. Esto significa que ante esa carencia de voluntad por parte del Estado, la investigación por parte del fiscal sobre esos crímenes debe profundizarse. De hecho, el fiscal hace referencia a una aceleración de ese proceso investigativo en la situación de Venezuela y en otras 3 situaciones similares. Un dato adicional sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional es que la administración Maduro, según la ONG Provea, debe a la Corte la suma de 14.1 millones de euros, ya que no paga sus cuotas desde el año 2018. Y sobre este mismo tema, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que no hay ni una sola denuncia contra los cuerpos de seguridad por los 28 asesinados en el contexto postelectoral en el país. Les compartimos lo que dijo. Quiero entonces recordar que fueron 28 personas asesinadas por esos mal llamados comanditos.
195 personas resultaron heridas, 98 civiles y 97 funcionarios policiales y militares. 486 bienes fueron afectados. No hay una sola denuncia, nos hemos reunido con familiares de víctimas, de heridos, etcétera, que vincule estos actos criminales con muertos y heridos a algún cuerpo de seguridad del Estado. Fueron los grupos terroristas previamente pagados que no les importó matar a mansalva, cuando no tenían ellos al principio la narrativa de las víctimas, de los mártires. Recuerdan ustedes, simularon hechos punibles. Eso es un delito, ¿no? Saab aseveró que no son presos políticos los que asesinaron, en referencia a las detenciones arbitrarias que se realizaron en los días posteriores a las elecciones del pasado 28 de julio. Hechos como estos que se repitieron, que tuvieron secuelas, muertos, heridos, etcétera, daños a bienes que le causaron también consecuencias a los usuarios, porque si usted quema una ambulancia, usted quema transporte público, usted destruye un ambulatorio, usted se roba y quema un centro de abastecimiento de alimentos, las cifras llegaron a casi 500 inmuebles de este tipo. ¿A quién le hace daño? Le hace daño al pueblo. Esas acciones pueden decirse que son manifestaciones pacíficas y los que fueron detenidos por ellos se puede decir que son presos políticos. Pues no. Vale mencionar que según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, fueron detenidas de manera arbitraria al menos 1.943 personas desde el 29 de julio, cuando se registraron protestas en todo el país en rechazo a los resultados presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, a quienes, según sus familiares, no se les ha respetado el debido proceso y se les han vulnerado sus derechos humanos. Entre tanto, el Colegio Nacional de Periodistas contabilizó 225 agresiones a la prensa entre el mes de enero y noviembre de este año 2024 en Venezuela. La organización publicó este 2 de diciembre el reporte detallado con los tipos de ataques registrados hasta ahora. El gremio explicó que estas agresiones, o por lo menos las más frecuentes durante el año, fueron la intimidación, registrando 53 en total. Otro de los ataques más comunes fueron los impedimentos para las coberturas, con un total de 31 casos. Durante ese periodo también se documentaron 7 agresiones físicas, 7 casos en los cuales borraron el material grabado, 5 agresiones verbales y 5 cierres de programas de radio. Cambiamos de tema. La cesta Petare, que es calculada por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre 8 productos de la canasta básica alimentaria, tuvo un valor de $32,48. Esto fue en la semana 38 de este año 2024. Un cartón de huevos, 1 kilo de harina de maíz precocida, queso blanco, carne, aceite de maíz, azúcar, arroz entero y café molido tuvo un precio de 1.838 bolívares en la parroquia popular Petare del estado Miranda. Este monto representa un aumento de 0,66% en dólares y 0,82% en bolívares, en comparación al costo de la cesta Petare de la semana anterior, según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas.